Bueno, buenas noches con todos. Les doy la bienvenida. Soy el ingeniero Diego Mota. Y bueno, voy a presentar en este día de hoy la introducción al programa de especialización Coordinador BIM en Edificaciones con Certificación Internacional de Autodesk. Bueno, para hablarles un poco de mi persona, como ya les dije, soy ingeniero civil. Soy colegiado, tengo 8 años de experiencia en el sector de la construcción y bueno, 3 años en experiencia desarrollando modelos con tecnología BIM, ¿no? He desarrollado yo una maestría de BIM Management orientada a edificaciones en la Universidad del Rey Juan Carlos de España. He desarrollado variados tipos de proyectos en BIM, ya sean centros comerciales, plantas industriales, edificaciones multifamiliares, pero uno de los proyectos más representativos en los que yo participé fue en el estadio de la Videna de los Juegos Panamericanos, que se desarrollaron acá en Lima, ¿no? Con la empresa de COSAPI. Y bueno, ahí nosotros empleamos no solo la metodología BIM, sino también la filosofía Lean Construction, ¿no? Incluso otros tipos de tecnologías también. Bueno, yo soy certificado en ACP de Revit Architecture, ¿no? También actualmente soy redactor oficial en BIM Channel, la cual es una página web de España en la cual se redactan artículos de investigación, todos orientados a la metodología BIM, ¿no? En mi caso, bueno, yo los artículos que he publicado más son orientados al tema de programación, ¿no? Netamente programación con BIM. Bueno, en cuanto a mis conocimientos de software, ahí les he colocado algunos, los están viendo en la pantalla, ¿no? Tengo conocimientos en Revit, en Navisworks, en el API de Revit, en Dynamo, en Revisto, bueno, en AutoCAD, en lenguaje C# y Visual Studio, entre otros softwares, ¿no? Como son el AutoCAD, el S10, ¿no? Este es uno de los proyectos, como les he comentado, de los que yo he participado, ¿no? Este es el estadio de la Videna de los Juegos Panamericanos. A la mano izquierda pueden ver el estadio. Bueno, en sí eran 2 estadios, ¿no? En sí, este proyecto traía eran muchos proyectos en conjunto, ¿no? Eran un total de 5 o 6 más o menos. Incluso acá lo podemos ver, ¿no? En la foto de la mano derecha. Este era un proyecto, este era otro. Este de aquí era un polideportivo, este era un coliseo, ¿no? Aquí había otro más. Y las obras de exteriores, ¿no? En este caso, estos 2 estadios corresponden a los de aquí, ¿no? Y se formaron grupos en BIM, ¿no? Cada equipo BIM era responsable de un proyecto. En mi caso, bueno, yo participé, ¿no? Con un equipo en el desarrollo de los estadios, ¿no? Acá pueden ver cómo debajo del estadio hay una serie de instalaciones, lo que se conoce como Revit MEP, ¿no? Pues, ahora que nosotros vamos a ver en ese curso, siempre que ustedes escuchen Revit MEP se refiere a todas las instalaciones, ¿no? Estamos hablando de sanitaria, eléctrica, mecánica, ventilación, HVAC, seguridad, data, etc. Bueno, acá por ejemplo les puse una imagen del proyecto total, ¿no? Acá pueden ver, por ejemplo, esta imagen es de todo el modelo BIM que fue desarrollado en Revit, ¿ya? Pero la imagen pertenece al software de Revisto, ya que es un software que es netamente para coordinación y gestión, ¿no? Y pueden comparar, este es tal como se ve el proyecto, ¿no? En esa ocasión tomamos una foto aérea y se puede comparar, ¿no? Puede comparar cómo es muy semejante, ¿no? A nuestro modelo BIM. Bueno, como les dije en mi presentación, yo escribo para la empresa de BIM Channel, perteneciente al grupo Bimética, que es de España, y ahí diversos profesionales en BIM escriben artículos sobre la metodología BIM, ¿no? En mi caso, yo he publicado estos 3 temas
Uno es de los ID en Revit y los otros dos, que es conjuntamente un mismo tema, que es acerca de los encofrados con Revit, ¿no? Es un tema que es un poco complicado manejar en Revit, y en este caso tuve que utilizar netamente lo que es la programación. En sí, los tres temas son orientados a programación. Ustedes pueden, si quieren, visitar la página, ya que ahí van a encontrar no solamente estos 3 artículos, sino muchos más, ¿no? Incluso de ahí también pueden descargar familias, normas técnicas, y etcétera, ¿no? Es una página web muy interesante en la que hay profesionales BIM de diversos países, ¿no? De España, de Perú, de Ecuador, Italia, etcétera. Bueno, ¿qué es el BIM? En sí, cuando nosotros hablamos de BIM, no hay una definición concreta, ¿no? Ya que si ustedes pueden, de repente, ya no sé, de los que están aquí como asistentes, de repente ya tienen alguna noción, de repente básica o intermedia de lo que es BIM, y de repente han buscado por el internet, ¿no? Y de repente se han dado con la sorpresa de que, pues de repente en una web dice un significado, en otra web dice otro significado, y al final no sabemos concretamente qué cosa es BIM, ¿no? Por ejemplo, yo les he puesto en esta imagen, ¿no? Tenemos, en esta diapositiva tenemos varias imágenes. Por ejemplo, aquí la primera, que es lo que muchos mayormente cuando hablamos de BIM se nos viene a la mente, ¿no? Vemos un modelo 3D en el cual hay muchas tuberías, ¿no? Hay muchas tuberías, vemos que pueden haber inodoros, lavatorios, vemos columnas, vemos acabados, ¿no? Eso es algo que primeramente se nos viene a la mente. También hemos visto, por ejemplo, este tipo de imágenes, ¿no? Muchas veces, en este caso es un render, ¿no? Este es un render que está hecho en el software de Lumion. Y también, ¿no? Cuando hablamos de BIM, a veces muchas utilizan este tipo de imágenes como presentación. La imagen de aquí, por ejemplo, tenemos lo que es un proyecto en el cual tenemos las estructuras, tenemos arquitectura. Esto de acá, lo verde, no se puede ver muy bien, ¿no? La imagen no lo he podido agrandar mucho, pero lo que es en verde son los tijerales, ¿no? Entonces ya estamos hablando de muchas especialidades ahorita, ¿no? Estamos hablando de tuberías que pertenecen a todo lo que es sanitaria, eléctrica, ventilación, HVAC. Estamos ahora también hablando de tijerales, que es estructura metálica, ¿no? También hemos visto que se puede hacer arquitectura, estructura. Como aquí, ¿no? En esta imagen, por ejemplo, vemos un proyecto, probablemente esto sea una nave industrial, un almacén, ¿no? En el cual es netamente de estructura metálica. Pero acá a la mano izquierda tenemos un detalle también de lo que es acero corrugado, ¿no? Ahí tenemos las columnas, las escaleras, en el cual podemos armar todo su fierro. Y también tenemos acá, en esta imagen de aquí, tenemos lo que son planos, ¿no? Muchos los planos, los que comúnmente nosotros ya podíamos ver cuando usábamos nuestro AutoCAD, ¿no? Entonces, ¿qué es BIM, no? Porque tenemos muchas cosas, ¿no? Incluso, bueno, acá yo he colocado solamente algunas imágenes, he podido colocar muchas más, pero bueno, no queremos hacerlo tan largo. Como les he dicho, BIM actualmente hay muchos conceptos, ¿ya? Hay muchos conceptos y no necesariamente un concepto es el correcto, ya que pueden haber conceptos que sí, ¿no? Tienen sus puntos buenos, ¿no? En este caso, y estos conceptos no es que, por ejemplo, un especialista en BIM pueda dar su idea, no, sino que les estoy hablando en base a normas, ¿no? Hay normas europeas, hay estándares que se han hecho, por ejemplo, en Chile, etcétera, ¿no? En Gran Bretaña.
Entonces, bueno, yo ya he estado leyendo varios de estos conceptos y son diferentes, ¿no? Pero actualmente el concepto que si se puede decir, es el más concreto, el que se usa, es que BIM, que significa Building Information Modeling, ¿no? Son las siglas en inglés, es el modelado de la información para la identificación, ¿no? Los archivos CAD no pesan igual que los archivos Revit, ¿no? Los archivos Revit pesan mucho más. Bueno, la siguiente fase es la de análisis. ¿Y qué se entiende por esta etapa de análisis? Bueno, cuando hablamos de análisis, estamos hablando de lo que es el análisis energético. Vean en estas imágenes a qué nos referimos con análisis energético, ¿no? Por ejemplo, yo les he puesto acá un informe de análisis energético que lo he desarrollado con el software del Green Building Studio de Autodesk. Por ejemplo, ¿qué nos da este informe? Por ejemplo, la emisión de carbono anual, ¿no? El uso del costo de energía anual, ¿no? Análisis energético. Y así hay muchos más, ¿no? Hay análisis de viento, etcétera, ¿no? El informe es muy largo, ¿no? Es un informe que nos saca un software, ¿no? Incluso hay plugins, ¿no? No necesariamente quiere decir que uno pueda manejar el Green Building Studio, ¿no? Yo no necesito ser un especialista en usar este tipo de software, ¿no? Que es muy poco escuchado, ¿no? Probablemente, de repente, acá nadie lo ha escuchado alguna vez, ¿no? Que es el Green Building Studio, también es de Autodesk, ¿no? También es de Autodesk. Y este software lo que hace es justamente nos da este tipo de reportes de análisis energético, ¿no? De energía. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, es muy importante, ¿no? Ahora saben ustedes que hay proyectos en los cuales nos piden las certificaciones LEED, ¿no? Para una certificación LEED tiene que tener este tipo de informes, de todas maneras. Pero ¿qué otro tipo de análisis también encontramos? Por ejemplo, acá también en lo que es análisis encontraremos los análisis de estructuras, los que nosotros hemos visto probablemente, ¿no? El SAP, el ETAPS, ¿no? El robot. ¿También entrará acá en análisis? También, ¿no? También. Por eso aquí les he puesto una imagen en la cual este pertenece a ETAPS, ¿no? ETAPS está haciendo su diagrama de momentos, su cálculo de esfuerzos, ¿no? Este tipo de análisis también entra aquí, ¿no? En esta etapa. La siguiente, una vez que ya hemos hecho este tipo de análisis, análisis sísmicos, análisis de energía, ¿qué pasamos, no? Ya una vez que ustedes, como saben, una vez que se hace el análisis, se rediseña, ¿no? Ya se tiene todo listo. ¿Y qué es lo siguiente por hacer? Bueno, vamos a elaborar nuestros planos, ¿no? Tenemos que, todo el área de diseño, ¿no? Para cada especialidad, que elabora los planos, ¿no? Lo que comúnmente nosotros veíamos, ¿no? Cuando usamos el AutoCAD, veíamos que los cadistas de frente pasaban a lo que era el plano, ¿no? El proyectista hacía su diseño y de frente pasaba al plano. Bueno, acá también, ¿no? Acá también en la metodología también se hacen los planos. Hay planos podemos usar de diferentes formas, ¿no? Podemos usar lo que son planos de planta, planos de alzado, planos de corte, muy similar a lo que hemos visto en el CAD, ¿ya? Es muy similar. ¿Cuál es la diferencia? ¿Hay algo de ventaja de repente en estos planos con esta metodología BIM respecto a los del AutoCAD? Sí hay ventaja, ¿no? Por ejemplo, en los planos en los que hacemos netamente con Revit, ¿no? O Revit o otro software también, ¿no? No necesariamente puede ser Revit, ¿no? Y hay otros softwares también de modelado, ¿no? Que son de BIM. Por ejemplo, podemos en un plano poner lo que son como esto de acá, ¿no? Unas isometrías en 3D. Pero no es muy común que ustedes vean planos en CAD en donde hay isometría, ¿no? No es algo muy común, ya que porque requiere mayor trabajo, ¿no? Mayormente todos los planos en CAD que hemos visto son puramente 2D. Pero aquí en los planos, por ejemplo, si nosotros trabajamos con Revit, esto es muy fácil, ¿no? Sacar una isometría en 3D es muy fácil. Incluso podemos sacar muchas isometrías. También podemos sacar cantidad de cortes, las que queramos, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros nos dan los planos de arquitectura, de estructura, de sanitaria, eléctrica, etcétera, nos dan una cantidad determinada de cortes, ¿no? De repente nos dan 10 cortes, 15 cortes, 20 cortes. Pero acá, cuando nosotros utilizamos estos softwares de modelado de BIM como Revit, podemos sacar los cortes que queramos, ¿no?
no hay límite, ¿no? Y eso es una gran ventaja. Bueno, ya pasamos esta fase. La siguiente fase que viene es la de fabricación. ¿Ya? Esta es la de fabricación. Acá yo sé que no se puede ver muy bien, pero no hay ningún problema, ¿no? Acá se puede ver, ¿no? La imagen está bien grande. Bueno, y en esta etapa de fabricación, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver? En la etapa de fabricación es netamente cuando nosotros ya juntamos nuestros modelos, ¿no? Por así decirlo. En Revit se conoce como el hecho de vincular, ¿no? Los modelos, las distintas especialidades. ¿Qué significa vincular? Bueno, para que sea un poco más fácil de entenderlo, es unir todos los modelos, ¿no? Una vez que hemos hecho arquitectura, estructura, sanitaria, eléctrica, HVAC, etcétera, lo que hacemos es unirlo, ¿no? Juntarlo todo, ¿no? Y se empieza a ver, como en esta imagen, se empieza a ver el proyecto, tanto la arquitectura, la estructura, ¿no? Acá pueden ver parte de las cimentaciones, pueden ver acá lo que es, por ejemplo, los ductos, ¿no? En este caso este es el HVAC, ¿no? Mecánica. Y por ahí también seguro estarán las luminarias, las tuberías sanitarias, etc. ¿No? Para esto se utilizan software, otro tipo de software, ¿no? Por ejemplo, podemos utilizar lo que es el Navisworks, podemos utilizar lo que es el BIM 360, etc. ¿No? Hay que tener en claro que lo que estamos haciendo es pasar fase por fase, ¿no? Y ya estamos hablando incluso de diferentes software, ¿no? Por ejemplo, aquí hemos hablado de Navisworks, hemos hablado de BIM 360, en planos hemos hablado de Revit, incluso hay otros software también de modelado, ¿no? En análisis hemos hablado de Grid Building Studio, ¿no? En Conceptual Design hemos hablado de masas. O sea, hay que darnos cuenta que estamos hablando de muchos software, ¿no? Es por eso que se va volviendo un poco, se está complicando un poco, ¿no? Estamos viendo que el BIM no únicamente es Revit, ¿no? Comprende mucho software, mucha metodología, muchos procesos, ¿no? Bueno, la siguiente fase es la de construcción. En este caso indica el 4D y el 5D, ¿no? ¿A qué se refiere con 4D y 5D? Bueno, cada uno es independiente, ¿no? Cuando hablamos de 4D, un modelo 4D, el modelo 3D es el que todos conocemos, ¿no? Por ejemplo, este es un modelo 3D, que representa una volumetría, ¿no? Pero ¿qué cosa es un modelo 4D? El modelo 4D lo que representa imagínense el mismo modelo 3D, pero lo que vamos haciendo es añadiéndole una secuencia constructiva. Por ejemplo, a ver, acá les voy a mostrar un video que es bien corto. He tratado de escoger el más corto posible. No sé si se estará viendo. ¿No? Pero de todas maneras lo voy a pasar. Esto lo que les voy a presentar es un 4D. Es un 4D de un proyecto muy... es de estructuras, ¿no? Eso es un proyecto únicamente algo simple, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que están viendo ahí? Primero se están construyendo las columnas, luego las vigas, luego las losas, y se va aumentando así por piso, ¿no? Incluso tiene colores. ¿Por qué se usan los colores? Bueno, ustedes saben que ahora se construye con lo que es las herramientas, ¿no? Del Lean Construction, lo que es los trenes de sectorización y todo eso, ¿no? Es por eso que se le pone colores, incluso estos 4D. Entonces el 4D es esto, ¿no? Es una secuencia constructiva, ¿no? Ahora, acá yo les he presentado de estructuras. Por lo general los 4D, este es un tema que lo vamos a ver mucho cuando lleguemos al módulo de Navisworks, ¿no? Es un tema que lo vamos a ver mucho en todos los 4D. Pero por ejemplo los 4D, por lo general se solicitan los de la especialidad de arquitectura y de estructura. Pero también se puede usar de otras especialidades, ¿no? Podríamos hacer un 4D de sanitaria, de eléctrica, de HVAC. Bueno, ese era el 4D, pero acá también me dice 5D, ¿no? Y acá me dice construcción. En la fase de construcción hay que entender que nosotros ya estamos en obra, ¿no? Porque por aquí estamos todavía en la etapa de diseño, ¿no? Las etapas donde uno está en oficina, diseñando, haciendo los planos, ¿no? Preparando los planos, ploteando. Aquí, bueno, unimos nuestros proyectos, ya estamos listos para ir a obra, y luego ya estamos en obra, ¿no?
la etapa netamente de construcción. ¿Qué nos van a solicitar ahí? Bueno, el 4D, ¿no? Lo que hemos visto. Es muy importante saber la secuencia constructiva, ¿no? Tal como les enseñé, ahí tenía colores, ¿no? Porque probablemente estemos siguiendo unos trenes de sectorización. Actualmente se construye así, ¿no? Con trenes. Y también tenemos un 5D. ¿Qué es el 5D? Un modelo 5D viene a ser lo que es nuestro modelo BIM, pero le añadimos lo que es los costos y presupuestos, ¿no? Es decir, hay softwares BIM especializados para lo que es el tema de costos y presupuestos. Por ejemplo, acá yo les he puesto una imagen en el que acá está, este es un modelo en Revit, ¿no? Es el modelo BIM en Revit. Y acá al costado tiene un presupuesto. Esta imagen proviene del software de Presto. Es un software de España, ¿no? que es muy conocido. Y bueno, ¿qué es lo que hace? Que cada uno de estos elementos, por decir, ¿no? Las ventanas, los muros, todo esto lo va identificando en una partida que tiene su nombre como tal. Nosotros le podemos dar un nombre, ¿no? Este Revit está vinculado a este Presto, ¿no? Es como que funcionan paralelamente. Entonces, ¿qué es lo que se hace acá en Presto? Me calcula lo que es el metrado, me calcula, bueno, yo tengo que ingresarle mi costo, tengo que ingresar mi análisis de precio unitario, ¿no? Tengo que ponerle pues, mi rendimiento, todo lo que hacemos normalmente en costo. Y al final obtenemos nuestro precio. Entonces, también hay software BIM que ven la parte de costos, ¿no? Que funcionan conjuntamente con el Revit, ¿no? O otro software de modelados. Bueno, la siguiente fase que vamos a ver va a ser la de logística. En este caso yo los he juntado, ya no he querido hacerlo independiente de lo que es logística y operación y mantenimiento. ¿Por qué? Porque trabajan similar, ¿no? Los software que se han hecho para lo que es operación y mantenimiento ya trae esta data para que le va a servir a logística, ¿no? Ustedes saben que logística prácticamente es el encargado de traernos todos nuestros materiales a obra. Es el que coordina con los proveedores y todo eso, ¿no? Nos traen todo el material que nosotros queremos en obra. ¿Y qué se refiere con operación y mantenimiento? Bueno, todo edificio o todo proyecto, mejor dicho, necesita lo que es mantenimiento, ¿no? Por ejemplo, un edificio multifamiliar, si tiene su cisterna, ¿no? Necesita mantenimiento, tiene sus tanques, sus hidrotanques, sus bombas, también necesita su mantenimiento, ¿no? En un periodo, no sé, de estimados 5 meses, aproximadamente. Igual todo lo que es la parte eléctrica, ¿no? Las luminarias, es decir, todo eso necesita un mantenimiento, ¿no? Tienen que haber un personal, ¿no? En este caso los técnicos, destinados netamente a esa parte, ¿no? Y bueno, para esto también hay software BIM, ¿no? que trabajan netamente esta parte, ¿no? de mantenimiento y logística. Bueno, acá yo les he puesto algunas imágenes, ¿ya? Un software acá que es muy, muy conocido, al menos aquí en Perú, es el UBIM, ¿no? El U, así como suena en inglés, ¿no? UBIM, ¿no? Lo pueden googlear si ustedes quieren para tener más información, ¿no? Y bueno, acá yo he sacado algunas imágenes que están usando de otros softwares, que más o menos funciona de esta forma, ¿no? Por ejemplo, vean que acá tienen sus bombas, ¿no? ¿Y qué es lo que qué es lo que hace este tipo de software? Cuando uno selecciona estos elementos, se nos abre como una especie de ventanita en la cual tenemos una imagen real, ¿no? con su marca real incluso de este equipo, y nos muestra las características, ¿no? Y nos muestra las características. ¿Esto a quién le sirve? Pues netamente al técnico que va a hacer el mantenimiento de esto, ¿no? El que tiene toda la data, toda la información de estos equipos, ¿no? De igual forma acá abajo la idea es la misma. La diferencia es que, por ejemplo, a veces también este tipo de data se puede exportar, ¿no? A lo que son PDFs y todo eso. Bueno, y acá en lo que sigue ya yo me he puesto, no hay más imágenes, no hay más imágenes de software, entonces voy a explicar esto de aquí. Luego que nosotros ya hacemos la operación y mantenimiento,
pasamos a las dos últimas fases. Una posibilidad es que nuestro edificio ya no nos sirve, tiene muchos años de vida, o simplemente queremos construir uno nuevo. Ya no queremos darle más mantenimiento, no queremos darle más vida útil. ¿Y qué vamos a hacer? Pues lo demolemos, ¿no? Como acá dice, demolition, ¿no? Simplemente lo demolemos y vamos a hacer un edificio nuevo. Y la otra opción que tenemos es que de repente en nuestro edificio nosotros queremos hacer una ampliación, ¿no? Y acá justamente dice la fase de renovation. Entonces, como nosotros hemos visto, ¿no? Yo les he explicado así en rasgos generales que hay muchos software de BIM. BIM está comprendido por muchos software. En esta diapositiva yo les estoy mostrando algunos de los softwares que podemos encontrar, ¿no?, en el mercado. Y como vemos en la diapositiva son muchos, ¿no? Incluso hay algunos que yo, incluyéndome, no los he usado, ¿no? Por ejemplo, en lo que acá es el modelado 3D, en lo que es modelado 3D, tenemos a lo que es el Revit, ¿no?, el Autodesk de Revit. Tenemos el Autodesk, el Civil 3D, ¿no? Esto nos sirve netamente para lo que es infraestructura, carretera. Revit está orientado para lo que es edificaciones, pero también podemos hacer otro tipo de proyectos, ¿no? Podemos hacer proyectos de saneamiento, podemos hacer túneles, podemos hacer, etcétera, ¿no? De otros rubros también podemos hacer, ¿no? Porque a veces se tiene entendido que dicen, en Revit solamente se hace edificaciones. No es así, ¿no? No es así. Incluso en uno de los últimos proyectos que he estado viendo, se ha hecho un túnel, ¿no? Se ha hecho un túnel en el mismo Revit. No necesariamente utilizamos otros tipos de software. Bueno, también tenemos lo que es el Autodesk de Infraworks. Este también se usa para lo que es carreteras. Es algo similar a lo que es el Navisworks, ¿ya? Pues tiene algunas similitudes. Tenemos lo que es el Advanced Steel de Autodesk. Todos estos son de Autodesk, ¿no? Ven que Autodesk, que es una marca de las más reconocidas, las más prestigiosas, ¿no?, las más usadas, ¿no?, a nivel mundial, tiene varios software. También tenemos lo que es el Advanced Steel, que es netamente para estructuras metálicas. Bueno, acá tenemos otros software de modelado también, que son el Archicad, el Allplan, el EcoSim, ¿no?, el Tekla, el Bentley MicroStation, el Vectorworks, ¿no? Todos estos son para hacer lo que es modelado 3D, ¿no? Todo lo que hacemos en nuestros modelos 3D, bueno, podríamos utilizar el Revit o cualquiera de estos otros software, ¿no? Claro que también hay que ver, ¿no? ¿Por qué? Por ejemplo, si nosotros queremos hacer netamente una carretera, bueno, de repente mucho más fácil es utilizar el Civil 3D, ¿no? Es el más apropiado. Si queremos usar una estructura metálica, bueno, de repente ya estamos pensando en Tekla, ¿no? Acá el Revit es muy similar a lo que es el Archicad, el Allplan y el EcoSim y el Bentley, ¿no? Estos son muy similares. En nuestro programa que nosotros estamos de coordinador de edificaciones, que estamos desarrollando con la empresa Starking, nosotros hemos apostado por enseñarles netamente Revit. ¿Por qué? Porque Revit es el software más usado, como les digo, ¿no?, a nivel mundial. Es el que ha ganado el mercado, más software. Ahora, si nosotros nos enfocamos netamente a Perú, ¿no? Bueno, en Perú casi la mayoría de modelos BIM se desarrollan en Revit, ¿no? Sí, la mayoría, aproximadamente será, pues, imagínense, el 85%, 90%, la mayoría usa Revit, ¿no? Si hablamos de BIM, ya lo están asociando con Revit. Pero hay que tener claro que hay muchos más softwares, ¿no?, de modelado 3D que con BIM, no netamente de Revit. Bueno, este es para el modelado 3D y tenemos más, ¿no? Por ejemplo, para los modelos 4D, lo que hemos visto ahorita de ese video que les presenté corto, de esa estructura, cómo se iba armando por nivel, tenemos, como les mencioné, el Navisworks, que es de Autodesk también. Tenemos
lo que es el Syncro, tenemos el VicoOffice, tenemos el Litwo, que son, acá, bueno, netamente en Perú igual, ¿no? Así como acá se usa mucho el Revit, el Navisworks es si nos piden un 4D, nos piden Navisworks, ¿no? De todas maneras, que esté hecho en Navisworks, ¿no? El Syncro no es conocido, el VicoOffice es muy poco conocido y el Litwo menos, ¿no? Ahora hay que entender que yo les estoy poniendo algunos softwares, ¿no? Porque hay muchos más, ¿no? Hay muchos más, por ejemplo, para hacer 4D hay más, para hacer modelado 3D también hay muchos más, ¿no? Bueno, en 5D en costos tenemos lo que es el Presto, que es un software de España, tenemos el Cipe, que acá tiene un gran mercado, ¿no? En Perú, lo que es el Cipe, seguramente lo han escuchado, ¿no? Ya que Cipe no solamente ha visto en el tema de costos con el Arquímedes, ¿no? El Arquímedes es netamente para lo que es costos usando metodología BIM, sino que el Cipe también ha entrado a lo que es estructura, ¿no? Del CIPK, tanto estructuras de metálicas como de acero reforzado. Ha entrado también a la parte del plumbing, ¿no? Del NEF, de sanitaria, de todo eso, ¿no? También ha entrado en control y gestión de obras. Bueno, y también en costos también tenemos al Litwo, ¿no? ¿Cuáles son los modelos 6D? Bueno, los 6D, netamente hablamos, son los que son orientados a modelos de sostenibilidad. ¿Qué se entiende por esto? Son los modelos en los que se desarrollan los análisis energéticos, ¿no? Los que habíamos mencionado anteriormente. Y acá tenemos, por ejemplo, en el Autodesk, tenemos un software que he desarrollado que es un Green Building Studio. También tenemos otros, como el Ecotech, también de Autodesk. Tenemos el Energy Simulator, que es del Bentley. Tenemos el Design Builder. Y hay otros más, ¿no? Hay otros más, yo les estoy poniendo algunos de repente de los que se ha escuchado más aquí en Perú, ¿no? Bueno, y en el 7D, 7D es operación y mantenimiento, ¿no? Cuando te diga un modelo 7D, tienes que ya estar pensando en lo que es netamente operación y mantenimiento. Acá sí los softwares son es un poco difícil de encontrarlos, incluso en el mismo Google, ¿no? Googleando no es tan fácil encontrarlos. Son los softwares un poco, si se puede decir, los más desconocidos, ¿no? Pero aquí en Perú, y uno que es muy bueno, como yo les recomiendo que lo googleen, ¿no? Lo pueden entrar a Google y ponerlo, es el YouBIM, ¿no? Es este de aquí que les he puesto, YouBIM. Pueden poner y ahí van a entender, porque hay videos muy buenos y son muy cortos, que no les va a tomar mucho tiempo, lo pueden ver y van a entender más o menos muy bien esto de los modelos 7D, ¿no? Porque explicar a veces qué es un modelo 7D es algo complicado, ¿no? No es tan fácil como explicar el 6, 5, el 4D o 3D, ¿no? El 7D es un poco más complicado para que los oyentes puedan comprenderlo, ¿no? Pero sí les recomiendo que vean esto del YouBIM, ¿ya? Incluso en uno del último congreso de BIM que se desarrolló acá en Lima el año pasado, en noviembre, diciembre, si no me equivoco, justamente presentaron este software, ¿no? del YouBIM. Muy bueno, ¿no? Muy bueno. Bueno, acá tenemos los tipos de modelos, los tipos de modelos que se pueden hacer en el BIM, ¿no? O sea, es decir, ya no hablamos de solamente un 3D, sino hablamos de que puede haber un 4D, un 5D, un 6D, un 7D. Si ustedes, por ejemplo, se informan, ¿no? Ya que el Internet prácticamente lo tenemos ya hasta en los celulares, ¿no? Pueden empezar a informarse acerca de esto de los tipos de modelos, 4, 5, 6, 7D. De repente van a encontrar que hay páginas que incluso, ¿no? O empresas que a veces incluso hablan de más dimensiones, ¿no? Hablan de 8D, 9D, 10D. Incluso hay dimensión X o la dimensión 0, ¿no? Esto se ha hablado mucho en lo que es en España.
¿no? Más que todo en España, en Europa. Pero si se puede decir, lo reconocido a nivel global son hasta el 7D. ¿Ya? No vamos a decir que el 8, 9D, 10D esté mal o no exista, pero hay que basarnos únicamente en que hay hasta 3D hasta 7D. ¿Ya? No hay que ir o complicarnos mucho tampoco, ¿no? Hay de 3, 4, 5, 6 y 7D. ¿Ya? Por si acaso, si de repente se topan con un 8D o 9D, bueno, ya les he indicado, ¿no? Probablemente sea una dimensión que lo ha empleado cierta empresa, ¿no? Pero todavía que no es algo reconocido, estandarizado, ¿no? No está en ninguna norma tampoco. Y acá abajo, miren que yo les he puesto otro tipo de tema, ¿no? Por ejemplo, vemos que ahí, vamos a empezar por este de aquí, que dice modelado 3D, ¿no? Pero él dice complejo. O sea, dice lo mismo que aquí, dice modelado 3D paramétrico, modelado 3D paramétrico, pero acá yo le he agregado complejo. ¿Y esto por qué? Porque hay modelados 3D en los que su estructura en verdad es muy compleja, ¿no? Es decir, trae muchas curvas, muchas pendientes. Es muy difícil de modelarlo con las herramientas que nosotros tenemos en el Revit. Es decir, sí lo podemos hacer en Revit, ¿eh? Se puede hacer, pero nos tomaría mucho tiempo. ¿Ya? Nos tomaría mucho tiempo. Y en este caso de un modelado 3D complejo, ¿qué es bueno, por ejemplo, qué nos conviene a nosotros usar para no demorarnos tanto? Bueno, nos conviene usar de repente lo que es el Dynamo, ¿no? El Dynamo o el Grasshopper también. El Dynamo es un complemento del Revit, ¿ya? Es un complemento, es un add-in, es una aplicación que se instala en el mismo Revit. Lo que pasa es que el Dynamo es una aplicación muy grande, ¿no? Es una aplicación muy grande que tiene mucha información, mucha data dentro, ¿no? También tenemos para automatización, programación. Como les mencioné al inicio, yo por ejemplo cuando me he dedicado en los últimos años netamente a lo que es el tema de programación, ¿no? Con Revit. Y cuando uno hace la programación con Revit, ¿para qué verdaderamente se usa la programación, ¿no? Porque a veces hay un poco de confusión cuando uno habla de programación. La programación se usa más que nada para automatizar. Es decir, si yo quiero hacer en mi Revit, supongamos, tengo que hacer 100 muros, ¿no? Si yo programo, ¿no? una aplicación, un add-in, puedo hacer que esos 100 muros, en vez de yo estar modelándolos manualmente, que me va a tomar un tiempo, ¿no? Considerable hacer esos 100 muros, si yo hago una programación, una automatización, yo esos 100 muros de repente me puede tomar de repente 5 minutos, ¿no? Eso es una automatización. ¿Ya? Yo ejecuto una aplicación, espero que se termine de ejecutar, ¿no? Calculo será 2 minutos, 3 minutos o 5 minutos, dependiendo de la cantidad que le estoy pidiendo que haga, y lo puede hacer, ¿no? Yo no estoy haciendo nada, ¿no? Simplemente es algo de lo que yo tengo que programar. Para programar se entiende que estoy utilizando el lenguaje de programación, ¿no? En este caso la API utiliza el lenguaje C#. También acá encontramos lo que es el Dynamo. Y el Dynamo también es programación, como lo que es la API. La diferencia es que el Dynamo es una programación visual, ¿no? Y la API de Revit no es una programación escrita. También tenemos lo que es colaboración, pero vamos a detenernos aquí.
¿Para qué bueno, en un modelado 3D complejo sí se entiende, ¿no? Porque si nosotros tenemos que hacer algo muy complejo, de repente más que todo se utiliza para lo que son coberturas, ¿no? A veces hay coberturas eh, que tienen muchas curvas, es una geometría muy rara, ¿no? Entonces, bueno, no tengo ningún problema y lo puedo utilizar estos dos softwares, ¿no? Bueno, tendría que saberlos usar y me puedo ayudar con estos softwares, ¿no? La automatización, la programación es más que nada una ayuda, ¿no? Algo que nosotros podemos introducir a la metodología BIM. O sea, si nosotros queremos tener mejores procesos, unos procesos más rápidos, bueno, hay que automatizar, ¿no? Pero en estos últimos, lo que es colaboración, ¿no? Softwares de colaboración y softwares de visualizadores, estos dos netamente sí están incluidos dentro de la metodología BIM, ¿ya? Pero, ¿dónde entra, por ejemplo, lo que es la colaboración o los software de visualizadores? ¿En qué fase de las que hemos visto, ¿no? Las que hemos visto en las diapositivas anteriores. Bueno, ese tema es un poco largo, en sí eso lo vamos a ver en el último módulo, ¿no? Vamos a estar viendo un poco de estos softwares, ¿no? Y el último módulo que es el BIM Manager y Lean Construction, ¿no? Vamos a hacer ahí vamos a desarrollar unos temarios que tienen que ver mucho con estos softwares que son de colaboración y visualizadores. ¿Qué son los softwares de colaboración? Bueno, netamente los de colaboración y visualizadores me sirven a mí para gestionar, ¿no? Yo tengo que aprender a gestionar. Cuando nosotros hagamos modelos BIM, no acaba nosotros haciendo nuestro modelado o de repente juntando todas las especialidades, lo llevamos a un Navisworks, podemos ver el proyecto completo, la arquitectura, más estructura, más sanitaria, más eléctrica, etc. No termina ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque yo necesito saber cómo, supongamos que yo he hecho esa información, vamos a suponer yo con un equipo de modeladores, coordinadores, hemos hecho ese proyecto en BIM. Bueno, ahora nuestro trabajo de nosotros, una vez que hemos hecho ese proyecto, nuestro trabajo es saber cómo compartirlo, cómo hacer que todos los demás participantes del proyecto puedan entender, ¿no? la idea de ese proyecto BIM, tanto como nosotros, ¿no? Como los que hemos desarrollado. Tienen que tener la idea clara, ¿no? Ya sea personal de oficina, ¿no? Del área de diseño, ¿no? Los proyectistas, el área de costos, el personal en obra, ¿no? El ingeniero de campo, el residente, incluso llegar hasta al mismo personal técnico, ¿no? A los capataces, al maestro de obra, es muy importante. Entonces, ahí nosotros tenemos que usar la gestión, saber cómo vamos a compartir, y eso, aunque parezca algo fácil, no lo es. No lo es porque los modelos van cambiando, ¿no? Si bueno, ya tienen experiencia desarrollando proyectos, ustedes saben que los proyectos van variando, ¿no? Muchas veces se pide cambiar los planos. Una vez que cambia un proyecto, tenemos que cambiar los planos. Pero si se cambia el plano, se cambia el proyecto. ¿Y quién hace ese cambio? ¿Y a quiénes se les reporta? ¿Y en qué momento? Son muchos pasos, ¿no? Bueno, aquí en colaboración nosotros tenemos el software de BIM 360. El BIM 360 está utilizando, hay varios, hace incluso 2 años solamente era el BIM 360 y el Collaboration for Revit, que se utilizaba para lo que es colaboración. Pero ahora ya no. Ahora ya eso ha cambiado, ¿no? Ahora el BIM 360 pasó a formar parte de varios, como decir, varias partes, ¿no? El BIM 360 está comprendido por el BIM Design, por el BIM Docs y otros más, ¿no? Son como 6, si no me equivoco. Ahora, el Design y el Docs son los más conocidos, ¿no? También otro software de colaboración es el Revista. Sí, les mencioné cuando puse esa imagen del estadio, les había puesto el modelo y yo les había puesto que la imagen había sido extraída del software Revista, ¿no?
¿Ya? La colaboración es como nosotros podemos compartir con otros profesionales. Y los software de visualizadores, tal como su nombre lo indica, es para que yo pueda únicamente observar mi modelo BIM, nada más. Por ejemplo, supongamos que el dueño de la empresa, ¿no? O un gerente, ¿no? Bueno, ellos no tienen por más que están al tanto, ¿no? Del proyecto, ¿no? Se entiende que también están muy interesados, ¿no? Igual que todo el resto del equipo que está desarrollando el proyecto, pero si bien es cierto, ellos no tienen por qué, no van a modelar, no van a coordinar, nada de esas cosas. Pero sí les interesa mucho cómo se está desarrollando su proyecto. No es necesario que ellos sepan de Revit, de Navisworks, de otros de estos software que hemos mencionado acá. No es necesario, ¿no? Ellos ¿qué es lo que van a utilizar? Es un software de visualizador. Es decir, en su computadora van a tener instalado un software de visualizador, ¿no? Y ellos pueden ver el proyecto BIM, cómo se está desarrollando, ¿no? Cómo se está desarrollando, qué es lo que ya se ha hecho en obra, qué es lo que falta. Es simplemente para observar, ¿no? Para poder ver. Y bueno, estos software de visualizadores tienen una particularidad, ¿no? Acá, por ejemplo, yo les he puesto algunos. Tenemos el BIM 360, tenemos el Tekla BIM Insight, tenemos el Mildel, el Solibri. El Solibri es el viewer, por si acaso, porque hay otro Solibri que es el Checker. En este caso estamos mencionando el Solibri Viewer y el Revisto, ¿no? Pero Pero estos software de visualizadores tienen una particularidad, ¿no? Supongamos que nosotros, por ejemplo, hemos hecho nuestro proyecto en Revit, ¿no? Todo está desarrollado en Revit, pero en la oficina tenemos instalado el Tekla BIM Insight. Tenemos instalado el Tekla. O mejor, lo planteemos así. Nosotros somos una empresa que hacemos netamente, supongamos, acero metálico, ¿no? En lo que es bueno Tekla. Pero nos entregan nuestro modelo, el proyecto, nos entregan otra empresa, nos entrega a nosotros el proyecto desarrollado en Revit, ¿no? Todo está en Revit. Incluso estructura, ¿no? Que es lo que nosotros nos interesa ver. Yo puedo utilizar mi Tekla BIM Insight para abrir mi archivo que está en Revit. Sí, ¿no? Estos visualizadores tienen la particularidad que estos software pueden abrir diferentes tipos de formatos, ¿no? El Tekla BIM Insight puede abrir un archivo hecho en ArchiCAD, ¿no? Un archivo BIM que está hecho en ArchiCAD o que está hecho en Revit, está hecho en AdvanceSteel. Igual el BIM 360, ¿no? Puede abrir de otras marcas, de otras empresas, ¿no? Entonces es algo muy bueno que tienen los visualizadores. Pero hay que entender que acá no se hace nada, no va a modelar un muro, no va a extraer un metrado, nada. Solamente es para observar, ¿no? Únicamente para eso. También hay que percatarnos, por ejemplo, ¿no? Vean que acá por ejemplo, el Revisto está en colaboración y está en visualizadores. ¿Qué quiere decir? Que tienen doble funcionalidad, ¿no? Hay software que tienen varias funcionalidades, ¿no? Por ejemplo, el Editwo está acá en 5D y acá también está en 4D, ¿no? Eso pasa con muchos softwares, ¿ya? Y bueno, también recalcarles que yo he puesto acá solamente algunos. Si habláramos de cuántos software BIM hay en el mercado mundial, son demasiados, ¿no? Son demasiados y cada año van saliendo muchos más. Probablemente sean, no sé, ¿no? Aproximados serán 200, tal vez softwares o más, ¿no? Son muchos, la verdad, son muchísimos, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las ventajas del BIM? Antes de continuar, no sé si estarán haciendo consultas. Vamos a responderlas, a ver. Henry Hoyos nos dice, con respecto a las obras electromecánicas y obras especiales, ¿en qué etapa se lleva en el presente curso? En el de MEP, ¿no? Netamente todo lo que es MEP
Vamos a ver no solamente electromecánicas, ¿no? Sanitaria, eléctrica, contra incendio, sanitarias, ¿no? Ahí vamos a ver todo ese tema. Bueno, ahí en el Obed nos está preguntando hasta qué nivel llegaremos, el 5D, ¿no? Nos está haciendo esa consulta. En el caso del nivel, nosotros estamos llegando a lo que es el... Vamos a agrandar otra vez la pantalla. Ahí está. Estamos llegando a lo que es el 4D, ¿ya? En lo que es el 5D de costos, aquí en Perú no ha sido todavía, no ha sido implementado. Si bien es cierto, sí se conocen, pero no ha sido muy implementado. En el caso del 6D y el 7D ha pasado lo mismo. La diferencia es que en el 6 y 7D pues, no hay tantos profesionales especializados en estos softwares. En el 5D, probablemente si ahorita vamos a buscar a profesionales, ¿no?, que conocen el Arquímedes, el Presto, sí va a haber, ¿no? Sí va a haber. Pero todavía no se ha implementado. No ha habido proyecto BIM en lo que se desarrolle costos con BIM. No se ha hecho. De repente se preguntan por qué, ¿no? Bueno, razones hay muchas. Razones hay muchas. Es por el tema a veces de costos, ¿no? Porque se tiene que comprar unas licencias, se tiene que encontrar el profesional adecuado, ¿no? Se tiene que... incluso estos softwares, vean los que yo he puesto, ¿no? Presto, Cipe, Arquímedes, son softwares españoles, ¿no? Que claro, el Cipe acá sí tiene, incluso tiene los locales, siempre se presenta a conferencias y todo, ¿no? Muy conocido, pero todavía no se ha implementado, ¿no? Yo le he encontrado por ahí a los softwares también de costos algunos pequeños inconvenientes. No sé si esta es la razón por la que no se ha implementado, a decir verdad. Más por mi experiencia, que yo he participado en proyectos de BIM, no se ha implementado por el tema de los costos, de las licencias, ¿ya? Pero, por ejemplo, en estos software de costos, hay un tema, ¿no? Por ejemplo, nosotros sabemos que cuando hacemos costos, en presupuesto, nosotros utilizamos lo que es la fórmula polinómica, ¿no? Y en esos tipos de softwares no hay excepción. Entonces, si vamos a hacer una obra pública, un poco entra el inconveniente, ¿no? El problema. En una obra privada, no, esto no hay ningún inconveniente, ¿no? Nosotros podemos utilizar un software, ¿no? Como el Presto, el Cipe, que son muy buenos, ¿no? Pero bueno, de repente si tenemos ese inconveniente de las obras públicas, ¿no? Del tema de la fórmula polinomial. ¿Ya? Pero netamente estos tipos de modelos hasta hoy en día no se ha implementado, ¿no? Bueno, y en base a todo lo que hemos hablado, ¿cuáles son las ventajas del BIM? Hay que entender que años atrás, cuando la metodología BIM se estaba implementando, algunas empresas, no pocas empresas, apostaban por esta metodología y empezaban incluso a aprender, ¿no? Porque empezaban a hacer lo que era un proyecto de un modelo BIM en Revit, en arquitectura, luego pasaron a estructuras y ya con cierta experiencia que ya iban teniendo, empezaban a ver lo que era instalaciones, ¿no? Por esos años, aproximadamente era el 2013 ya, aproximadamente, por esos años, cuando se hablaba del BIM, es decir, cuando se fomentaba que hacia todo el sector, ¿no?, de la construcción, se fomentaba que se use este tipo de metodología, que más empresas apuesten por estos softwares, estos procesos. Si bien es cierto, uno tenía que hablar de las ventajas del BIM,
Netamente uno tenía que decir, bueno, ¿en qué es mejor? Pero antes de hablarle de las ventajas, ahora el BIM, como ustedes ya lo han escuchado, se está incluyendo en las obras públicas, ¿no? Ya se está incluyendo como norma, ¿no? Y la cual se está reformando cada año, ¿no? Ese es un tema que también lo vamos a ver mucho en el último módulo. Vamos a ver qué es lo que está pasando actualmente, ¿no? En todo el sentido de contractual, de las normas y todo eso. Es decir, ahora ya es obligatorio, ¿no? Cualquier, por ejemplo, profesional, si por ejemplo yo me voy a un congreso y voy a explicar lo que es el BIM, necesariamente ya es algo obligatorio, ¿no? No tendría por qué yo netamente, se entiende que claro, ¿no? Voy a explicar las ventajas, pero hoy en día ya es algo obligatorio, ¿no? Ya no es que bueno, hay que ver en qué me puede servir, ya no. Si nos están, y hay varias obras que ya se están haciendo con BIM, ¿no? Hay muchas obras. En lo que es el sector privado hay muchas, ¿no? Y lo que es el sector público empezó con fuerza a partir del año pasado, del 2019, ¿no? Si bien es cierto, la norma se implementó en 2018, pero ha agarrado el BIM mucho más fuerza a partir del año pasado. Y se espera que este año 2020 va a haber muchísimas más obras usando esa metodología. Bueno, y mencionarles que es algo obligatorio, ¿no? Voy a hablarle acerca de las ventajas porque claramente sí las hay, ¿no? Por ejemplo, aquí en el lado izquierdo, yo les he puesto, los letrados se obtienen automáticamente. Nosotros cuando, por ejemplo, ¿cómo metrábamos cuando usábamos planos CAD? ¿No? Cuando nosotros nos daban nuestros planos CAD, nosotros ¿qué es lo que hacíamos? Teníamos que metrarlo, ¿no? En el mismo plano. Entonces veíamos nuestro CAD, lo que hacíamos es abrir una hoja Excel y empezamos a poner, ¿no? Muros. Empezamos a contabilizar cuánto eran los metros cúbicos, los metros cuadrados, íbamos metrando en el mismo CAD. Y nuestro resultado lo íbamos poniendo en nuestra hoja Excel. Esto ya no es así, ¿no? En el Revit podemos, según lo que nosotros modelamos, todo eso se va cuantificando, ¿no? Los metros cuadrados, los metros cúbicos, depende de qué estemos haciendo, ¿no? Si estamos, por ejemplo, estamos haciendo luminarias, ¿no? Ustedes saben que las luminarias se metran por punto. Entonces, si yo, por ejemplo, he puesto, no sé, en planta 50 luminarias, ¿no? Entonces, yo le pido al Revit que me cuantifique justamente por cantidad, ¿no? En este caso por punto, por cantidad. Y bueno, me va a decir que tengo 50, ya lo tengo metrado. El muro, igual, ¿no? ¿El muro para qué nos sirve? Bueno, tengo que tener el metro cuadrado, ¿no? Cuando haga, por ejemplo, acabados. O por ejemplo, si voy a hacer vacío de concreto, tengo que tener metro cúbico. Bueno, como el muro es un elemento en 3D, ¿no? Es un modelado en 3D que he hecho en Revit, lo puede cuantificar, ¿no? Puede cuantificar. Si quiero metro cuadrado, puedo cuantificar sus caras, ¿no? Ahí me va a dar su metro cuadrado. Si quiero el metro cúbico, bueno, es un sólido en 3D, no hay problema, lo voy a cuantificar en metro cúbico. Y así para todos los elementos, ¿no? Y ya sea para acero corrugado, una estructura metálica, las tuberías, los tubos, etcétera, ¿no? Etcétera. Todos los elementos de cualquier especialidad. Simplemente hay que tenerlo modelado, ¿no? Entonces, esa es una gran ventaja, ¿no? Incluso por eso lo empiezo como primero todavía en imagen. ¿Por qué? Porque, imagínense, ¿no? O sea, mientras yo ya estoy modelando en 3D, ya estoy obteniendo un metrado. Y ese es un progreso, eso ya es
mucha ventaja, ¿no? Mucho tiempo ahorrado que yo estoy teniendo. Imagínense que tenga que volver al CAT y empezar a metrar y no hay forma. Imagínense más cuando son proyectos muy grandes. Por ejemplo, el estadio. Le mandamos metrar eso, que sea en plano CAT. ¿Cuánto se va a demorar? ¿No? Ahora, claro, el tema de metrados, si bien es cierto, cuando se utiliza con Revit, no es un tema tan... tiene tiene ahí su complejidad. Para ciertos elementos tiene su complejidad. Hay elementos que son fáciles de entrar, ¿no? Pero hay elementos que sí necesitan un poco ya de mayor conocimiento, ¿no? Mayor experiencia. ¿No? Pero todo puede ser metrado, no hay ningún inconveniente con eso. Bueno, otra ventaja que nosotros tenemos es la de resolver interferencias. Resolver interferencias en etapas tempranas, es decir, la etapa de diseño. La etapa de diseño es cuando, por ejemplo, los proyectistas están haciendo sus diseños, el sanitario está haciendo su diseño sanitario, estructuras eléctricas, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, cuando hacíamos con el CAT, si bien es cierto, uno hacía pues su plano en CAT, ¿no? Los cadistas están ahí dibujando, pero ¿acaso el cadista sanitario sabía de repente que su tubería está chocando de repente con una bandeja eléctrica que está haciendo el cadista eléctrico? ¿No? O los proyectistas incluso, ¿sabían eso? Imposible, ¿no? No había ese tipo de comunicación, ¿no? Cada quien modela diseña su especialidad, se lo dan al cadista, el cadista lo dibuja, sacan los planos, lo plotean, se manda a obra. Bueno, ¿y en obra qué pasaba? Uno revisaba los planos y bueno, ahí nos encontramos con todas las interferencias y prácticamente uno tenía que solucionar en obra. Y la cantidad de interferencias son demasiadas, ¿no? Demasiadas. Como les comenté en un inicio, bueno, yo toda mi experiencia he estado en gran parte de mi formación como ingeniero, he desarrollado proyectos, ¿no? He estado en obra, he estado como ingeniero de campo, ingeniero residente, y he podido notar que este es un tema muy, bueno, en esos años, ¿no? Que era un tema muy, que pasaba con mucha frecuencia, ¿no? Siempre habría el problema en las interferencias. Pero justo con la metodología BIM, esto ya no es un problema, ¿no? Miren, por ejemplo, esta imagen de acá, ¿no? Qué bueno ver, es un modelo en el que, o sea, ver esta imagen, ¿no? Las tuberías tienen un cierto orden, ¿no? Un cierto orden, y que ya no tiene esa interferencia, ¿no? Que se está chocando con una bandeja o que se está chocando con un tubo de otra especialidad o que se está chocando, no sé, con una viga. Entonces ya no tenemos ese tipo de problemas. Eso es lo que nos da el BIM, ¿no? Cuando nosotros unimos los modelos, ¿no? Todos los modelos, todas las especialidades, justamente vamos a ver esas interferencias. Eso es algo que muchos se ven usando el Navisworks, ¿no? Esto lo vamos a ver mucho en ese módulo también, ¿no? Incluso vamos a aprender, porque hay diferentes tipos de interferencias también, ¿no? No es que siempre encontramos, por ejemplo, únicamente, no piensen que interferencia únicamente es como un choque, ¿no? No, hay de varios tipos, ¿no? Hay de varios tipos, pero todo eso ya lo vamos a ver cuando estemos justo con el software de análisis. Bueno, acá una tercera ventaja es que la metodología BIM puede usarse en conjunto con otros sistemas de gestión, ¿no? Como por ejemplo la filosofía Lean, por ejemplo. Nosotros sabemos que Lean es una filosofía, ¿no? ¿Qué es lo que promueve? La mejora continua. Pero la filosofía Lean de por sí nos trae unas herramientas que nosotros utilizamos en obra, ¿no?
En este caso estamos hablando de Lean Construction. ¿Cuáles son las herramientas de Lean Construction? El tren de actividades, la carta de balance, el plan semanal, etc. Entonces, estas herramientas se pueden utilizar, encaja muy bien con lo que es la metodología Lean. Lo podemos usar de manera paralela con nuestro modelo Lean. Por ejemplo, ¿no? Acá en la imagen está en este caso es estructuras, está un casco, están viendo lo que es losas, muros, placas, columnas. ¿Y qué es lo que se le ha puesto? Un color, ¿no? Un color representativo. Nosotros sabemos que cuando nosotros vamos a construir, utilizamos los sectores, ¿no? Y de acuerdo a nuestros sectores, es lo que hemos planificado en nuestro tren de sectorización. Bueno, en nuestro modelo BIM, ¿no? Si en el Revit, ¿qué es lo que hacemos? Le ponemos un color, ¿no? Justamente el color que le estamos asignando a nuestro sector, ¿no? Y se hace muy simple la adopción, ¿no? a las herramientas de Lean Construction. Bueno, otra de las ventajas es que el trabajo colaborativo, esto es muy importante, ¿no? Bueno, en realidad la metodología BIM tiene muchísimas ventajas, ¿no? Y yo he puesto las más importantes, las que de todas maneras yo sé que no las tiene cuando nosotros utilizamos el método tradicional, ¿no? De usar los planos CAD y eso, ¿no? Puesto las que de todas maneras le da mucha ventaja, ¿no? Es un ganar o ganar. No, por ejemplo, yo les he puesto fomentamos un trabajo colaborativo integrando a profesionales de diversas especialidades. Bueno, el usar modelos BIM nos obliga a nosotros que trabajemos en conjunto. Es decir, supongamos que uno de los presentes hace eléctricas, otro hace sanitarias, otro hace arquitectura, otro hace estructura, y yo hago contra incendio, ¿sí? Pero va a haber un momento que tenemos, como les mencioné, unir todas esas especialidades, ¿no? Y cuando las unamos, nosotros tenemos que convocar a una reunión. ¿Por qué? Porque va a aparecer justamente las interferencias, ¿no? O de repente más que todas las interferencias, pero de repente hay temas que los proyectistas no sabían, ¿no? De repente el mecánico está haciendo un tipo de diseño, pero no tenía conocimiento qué tipo de diseño por ejemplo, de los tanques está utilizando el sanitario. Entonces, tiene que conocer ese tipo de información. Bueno, qué mejor que un modelo 3D, ¿no? Con BIM. Bueno, se convocan a reunión, que son lo que conocemos como las sesiones ICE, ¿no? Como acá está en la imagen, y bueno, se empieza a exponer, ¿no? Se empieza a hacer lo que es un recorrido virtual a nuestro modelo BIM, en el cual cada proyectista va dando su opinión, ¿no? Si ve algo que, ¿no? Si ve algo que de repente no está enterado, lo comenta o así, ¿no? O ven una interferencia, bueno, aprovechan, ¿no? Si de repente la interferencia es estructura con la arquitectura, ahí están, ¿no? Ahí están los profesionales, los proyectistas, lo pueden solucionar ahí mismo, ¿no? Y esa es la idea. Bueno, otra de las ventajas, bueno, es la detección de interferencias, ¿no? Esto ya lo mencionamos en la diapositiva anterior, ¿no? Esto, por ejemplo, esta imagen de acá está es de Navisworks, ¿no? Es netamente del Navisworks, ¿no? Otra de las ventajas es la obtención de planos de manera automática. Cuando uno prepara planos, ¿no? Si bien es cierto, el cadista, ¿no? ¿Qué mejor que un cadista nos puede decir qué tanto le demora hacer un plano? E incluso, ¿qué pasa cuando le solicitan más detalles, ¿no? Cuando uno está en plena construcción de un proyecto, se solicitan, ¿no? Detalles. Necesito este detalle acá porque su plano no lo indica, no se entiende en obra. Entonces, bueno, el cadista tiene que hacer, ¿no? Detalles de eso.
y obviamente le genera un tiempo considerable. Bueno, pues esto en los software de modelado BIM, como lo dice el Revit, es de manera muy fácil, ¿no? Se hace muy fácil. Nosotros, teniendo nuestro modelado de 3D, lo único que hacemos es hacer unos cortes, ¿no? Si depende de lo que queremos es ver en cortes, o ver lo que son vistas de elevación, vistas de planta, etc. Preparar planos es mucho más fácil, ¿no? Claro que también tiene todo también nos demanda un tiempo, ¿no? No es que sea tan rápido, pero sí, ¿no? El tiempo que es ahorrado es significativo, ¿no? Bueno, y acá abajo les he puesto algunas otras ventajas, que es una mejor gestión del proyecto usando un modelo virtual. No es lo mismo que nosotros no tengamos ningún modelo 3D a tenerlo, ¿no? ¿Y esto por qué? Siempre va a ocurrir que cuando nosotros estemos en obra, más que nada en obra, ¿ya? ¿Por qué? Porque en la etapa de diseño, cada quien hace por su lado, y eso es lo que pasaba, ¿no? Cada quien hace por su lado, hace su diseño, se plotean los planos y listo, ¿no? Se aprueba todo, se sacan las licencias, se manda a obra y ya está. Pero, ¿qué pasa en obra? Ahí vienen los problemas, ¿no? Cuando uno está en obra, pues ahí asume todo prácticamente. Y bueno, si nosotros tenemos un modelo en 3D, ayuda mucho, ¿no? Porque, como les digo, ¿no? Prácticamente es imposible que una persona, por más años de experiencia que tenga, ¿ya? Que tenga en obra, haciendo proyectos, es imposible que tenga todas las especialidades en su cabeza de determinada área del proyecto, ¿no? Eso no se va a dar, ¿no? Eso no se va a dar, es imposible, ¿no? Entonces acá un modelo 3D nos ayuda muchísimo, ¿no? Muchísimo, a todos, ¿no? Incluso a todos. Bueno, el hecho de emplear BIM nos ahorra costos. Este es un tema que se ha tocado mucho. De repente puede haber personas que de repente opinen lo contrario, pueden decir que no nos ahorra costos, de repente nos significa costos más elevados. Lo que pasa es que los profesionales por ejemplo, los arquitectos, los ingenieros, los técnicos, todo profesional que esté en la construcción, ¿no? que haya desarrollado proyectos, me parece que le va a ser muy fácil entender esto de las interferencias, de que te puedes ahorrar mucho tiempo generando planos, de que se puede trabajar de una mejor manera, ¿no? De que ya no vamos a tener los adicionales de obra, ¿no? Eso es algo muy común que pasa, ya no los tenemos. Entonces, para profesionales que seamos del sector, yo creo que lo entendemos muy bien. El problema es que cuando nos piden sustentar el ahorro de costos, es algo complicado, ¿ya? E incluso muchos proyectos, como ustedes saben, los proyectos hoy en día se hacen de manera muy rápida, ¿no? No es como antiguamente se hacían, que era pues de manera muy pausada, muy lenta, ¿no? Ahora es prácticamente cada día se tiene que hacer concreto, ¿no? Es de manera muy rápida, ni siquiera terminamos el casco, ya estamos con acabados. Entonces, todo es muy rápido, ¿no? Se tiene que trabajar de una manera muy, muy rápida. Entonces, esto de trabajar de esta forma, sí nos va a traer muchas complicaciones, ¿no? Más que todo en el tema de adicionales. Ese es un gran costo significativo que nosotros nos ahorramos. Pero si bien es cierto, a veces, como les digo, es un poco complicado sustentarlo. Lo que sí, también hay también comentarles, ¿no? Por si de repente acá hay profesionales que de repente, no sé, no tienen sus empresas. Si bien es cierto, cuando uno implementa BIM, sí es verdad que vas a tener que invertir dinero, ¿no?
sea, en tu primera experiencia, supongamos que vas a hacer tu primer proyecto con metodología BIM, claro que vas a tener que invertir más dinero, ¿no? Va a tener que pasar al menos un proyecto, ¿no? Que te finalice el proyecto, luego tu segundo proyecto y ya vas viendo el ahorro de costos. Pero en una primera etapa, claro que tienes que invertir. ¿Por qué? Porque se tiene que utilizar ambientes que estén únicamente para lo que es BIM, ¿no? Por ejemplo, como esta sala, ¿no? Tiene que invertir en máquinas, ¿no? En hardware muy ¿no? de mayor potencia, se tiene que invertir en los profesionales, ¿no? En los modeladores, siempre hay un coordinador, alguien que tenga más experiencia, ¿no? O de repente un BIM manager, no lo sé, a qué nivel se estará haciendo la implementación en la empresa, ¿no? Comprar las licencias de los software. Pero en un momento inicial, sí, ¿no? Sí, se tiene que invertir en el tema de costos, pero de todas maneras va a haber ahorro, ¿no? Lo que sí les puedo garantizar es que de todas maneras va a haber un ahorro, ¿no? Como les digo, si son del sector, yo creo que sí lo pueden entender muy bien, ¿no? Se han desarrollado ya proyectos. Bueno, y como último, le he puesto que también hay una ventaja, ¿no? Que podemos automatizar procesos. Que es lo que les estaba explicando, por ejemplo, se pueden hacer lo que son las aplicaciones, ¿no? Se puede usar programación. Entonces nosotros podemos incluso mejorar nuestros procesos, hacerlos más rápido, ¿no? Bueno, ya nos faltan pocas diapositivas, ya estamos acabando. Esta es una diapositiva que les puse para que se tenga un poco más claro el panorama actual, ¿no? Que se tiene. Pero esta diapositiva, si bien es cierto, es ¿no? Esta imagen que está aquí, no es netamente de Perú ya, se ha utilizado en normas de Europa, de España, pero es una gráfica que se utiliza globalmente, ¿no? Entonces, acá también en Perú se puede aplicar, ¿no? No hay ningún problema. ¿Cómo se entiende esto de los niveles BIM? Por ejemplo, aproximadamente, bueno, acá le he puesto 1990, estábamos en un nivel 0, ¿no? Un nivel BIM 0. ¿Qué utilizamos? Únicamente lo que son, acá si quieren lo pueden leer, ¿no? Lo he explicado acá, pero acá está en inglés. Utilizábamos lo que son los CADs, ¿no? Únicamente el software en CAD, es decir, los modelos en 2D, ¿no? Nuestros archivos en 2D. Luego pasamos al año 2000, que es un BIM nivel 1, ¿no? Acá de repente lo que sí no tenemos que tener en cuenta es el año, ¿ya? Porque ustedes saben que, bueno, Europa está mucho más avanzado, ¿no? que acá en Sudamérica, ¿no? Está mucho más avanzado. El año no lo tomen de referencia, ¿no? El BIM nivel 1 es cuando nosotros ya empezamos a utilizar modelos 2D y 3D. Es decir, acá ya se empieza a utilizar lo que son justamente nuestro... Ustedes saben que el CAD también puede hacer, ¿no? Elementos en 3D, sí lo puede hacer. Pero acá también ya se empieza a utilizar los software de BIM, el Revit, el Archicad, todos los que conocemos. Bueno, de repente alguien se estará preguntando, pero acá dice el año 2000. ¿Qué quiere decir? Que por ese año ya se utilizaba el Revit, se utilizaba el Archicad, porque ojo que yo les mencioné que en Perú, por el 2013, ¿no? Por el 2013 se estaba utilizando lo que era el Revit, estaba utilizando esta metodología BIM. Bueno, sí, ¿no? En Europa, por el año 2000 ya se estaba utilizando. E incluso si nosotros estudiáramos la historia de los softwares, netamente de modelado 3D, como el Revit, como el Archicad, el Altplan, algo así, nos daríamos con la sorpresa que son de años muchísimo más atrás. Estamos hablando de 1980, 70.
¿no? Viene muchísimos años atrás. Incluso el primero fue el ArchiCAD. De ahí vino el Revit. Y en esos años incluso se utilizaba estos softwares netamente para lo que era arquitectura. No se tenía pensado para nada lo que es ingeniería, ¿no? Estructuras, instalaciones. Únicamente se veía como un software netamente para arquitectura. Pero bueno, en el nivel 1 ya utilizamos los 3D. Y en el BIM nivel 2, nosotros vamos a utilizar justamente igual, ¿no? Nuestros modelos 3D, como les mencioné, ¿no? Las diferentes especialidades, estructura, sanitaria, eléctrica, contra incendio, etc. Y lo juntamos en un único modelo, ¿no? Lo juntamos en un único modelo, ¿ya? Eso, el hecho que nosotros juntemos y empecemos a ver las interferencias, ¿no? Empezamos a solucionar esas interferencias, empezamos a compatibilizar todo el proyecto, ¿ya? ¿No? Incluso le podríamos agregar modelos como acá pueden ver, 4D, 5D. Todo eso se considera un BIM nivel 2. ¿Ya? Si ustedes de repente se están preguntando actualmente dónde está Perú, si está en BIM nivel 0, BIM nivel 1, BIM nivel 2, nivel 3, no hay que preocuparnos, casi nadie ha llegado todavía, no hay ningún país que todavía, al menos, todavía haya llegado a ese nivel, no hay. Ahorita actualmente Perú está si podemos decir, ¿no? La gran mayoría, estamos en BIM nivel 1. Es decir, utilizando únicamente modelos 2D y 3D. Pero ustedes, ¿no? Nosotros que vamos a desarrollar este programa de especialización, van a poder llegar, van a conocer, de repente no al 100%, ¿no? Pero van a conocer en su mayoría y van a estar llegando a lo que es el BIM nivel 2. ¿Qué quiere decir? Que las empresas de acá de Perú, las empresas que han implementado, que tienen mayor experiencia en BIM, ahorita están en BIM nivel 2, ¿no? Pero si hablamos como país, o sea, Perú, todos en conjunto, si hablamos en términos generales, no nos encontramos en un BIM nivel 1. ¿Por qué? Porque todavía el BIM se sigue implementando, ¿no? Por más que yo les he dicho que hay muchos proyectos que ya se está utilizando el BIM, si bien es cierto, todavía la mayoría no lo usan, ¿no? Hay muchas empresas que faltan, ¿no? por implementar. ¿Y qué cosa es el BIM nivel 3? Lo que todavía no llega, no llegan ni Perú ni otros países, ¿no? Bueno, el nivel 3 es cuando nosotros ya utilizamos lo que es la interoperabilidad. ¿Qué cosa es la interoperabilidad? Son cuando se maneja archivos tipo CFC, IBM y IFD. Por ejemplo, imagínense que la empresa de estructuras utiliza lo que es el robot, ¿no? Y de repente otra empresa también de estructuras está utilizando el Tecla. Otra empresa está utilizando el Revit. Otra empresa, de repente una empresa eléctrica está utilizando el Dialux, ¿no? Para todo lo que es el cálculo de iluminación, eso. Imagínense que todas tuvieran que trabajar en un archivo único, todas, ¿no? Incluso más de otros softwares distintos, de distintas marcas. El problema es que todos esos modelos BIM se lleven a la nube, que todos estén trabajando con la nube. ¿Ya? Eso sí es un problema. No tanto en lo que es la parte volumétrica, la parte de, por ejemplo, si ustedes ven un modelo en 3D, pero ese 3D tiene mucha información adentro, que es la que nos da los metrados, nos da los análisis de energía. ¿Ya? Entonces, gran parte de esa información se pierde, ¿no? Se pierde cuando lo llevamos acá a la nube. Parte de la información. No toda la geometría, no tanto. La parte informativa sí. Y bueno, cada año las empresas, ¿no? El Autodesk, el Trimble, etc., se hizo un convenio para que
¿no? Que es la Asociación del Building Smart, en la cual se promovía que todas debían trabajar de manera conjunta, ¿no? Que no haya ningún problema, que puedan leer toda la información de uno con otro software, pero si bien es cierto, hasta hoy en día no ha sucedido eso. Estos tipos de archivos, el IFC, el IBM, el IFD, y incluso hay dos más, pero han ido actualizando sus versiones, pero si bien es cierto, hasta ahora se sigue perdiendo información. A ver, vamos a revisar si hay unas consultas. Ya, a ver, nuestro compañero José nos dice, ¿no? Delfin Express es nacional. Claro, ese es un software de costos. Integra BIM Delfin. Visto que trabaja bien, incluso admite los archivos tipo IFC, sí lo he visto. Sí es considerado un software BIM. He visto que es bueno el software. Bueno, si de repente ustedes han tenido la experiencia o tienen la licencia del Delfin, sí, ¿no? El software Delfin incluye programación de obra. Sí, la incluye. Es parecido a lo que tiene el CIPE, ¿no? También tiene programación de obra. A ver, Jorge de Washington nos dice, buenas noches. Con respecto a las ventajas, ¿llegaremos a desarrollar todas estas ventajas de manera práctica? Claro, ¿no? Esa es la idea. La idea es que todas las ventajas que les he mostrado, todas se van a desarrollar, ¿no? Tanto las que pertenecen netamente con el software de Revit, es decir, los metrados, ese tipo de cosas, ¿no? También como las de interferencias, las de incompatibilidades y todo eso con el Navisworks, ¿no? Por ejemplo, en el caso de metrados, dice, en las columnas se pueden extraer la cantidad de varillas de acero, concreto, etc. Necesarios del modelo ya realizado en Revit, gracias. Claro, ¿no? Sí se puede extraer. Se puede extraer la cantidad de varillas por kilo, por tonelada, de distintos diámetros, ¿no? Incluso si utilizamos de repente el acero predimensionado, ¿no? Que tiene una forma concreta, ¿no? Sí, todo eso se puede metrar, ¿no? Ahora, claro, como les he dicho, sí es cierto que el tema de metrados no tiene algunas partes que sí son tiene mayor complejidad, ¿no? Pero sí, ya pues bueno, yo estaba justo en esos temas, ¿no? Bueno, yo investigo en estos temas y ya tenía algunos años y con experiencias, ¿no? Porque si bien es cierto que cuando vemos, por ejemplo, en este tema netamente metrados, a veces las empresas trabajan de diferente forma, ¿no? De diferente forma. Es algo que, bueno, me ha tocado a mí experimentar, ¿no? Que he visto que algunos lo hacen de una forma, otros de otra. Bueno, ya uno va aprendiendo de eso y puedes traer de repente la mejor conclusión. Bueno, claro, podemos ver, incluso en el curso podemos ver de diferentes formas, no hay problema, de repente ya ustedes pueden de repente, yo les puedo sugerir un procedimiento, ¿no? De repente ustedes pueden optar por otro que les da. Pero sí, no hay problema, no. Ahora vamos a ver con respecto a nuestro programa, qué es lo que mayormente vamos a desarrollar, ¿no? En el módulo 1 de arquitectura vamos a utilizar el Revit, ¿no? Y vamos a modelar todos los elementos arquitectónicos que son escaleras, puertas, ventanas, los suelos, las columnas, las rampas, las barandillas, etc., ¿no? Los muros. Por ejemplo, miren esta imagen de acá, ¿no? Por ejemplo, esto es algo muy común que se ve. Cuando uno, por ejemplo, trabaja en los muros, a veces hay esa cuestión de cuántas capas le voy a poner a mi muro. Va a llevar acabados, pero le debo poner las capas pertenecientes, por ejemplo, ¿no? Supongamos a la mezcla del mortero, tengo que poner eso, tengo que poner una capa perteneciente al material del aislamiento. ¿Cómo tengo que hacer mi muro? Igual en el caso de los suelos, ¿no? Más que todo cuando nosotros queremos poner acabados. Entonces, todos esos temas los vamos a ir viendo. Hay que recalcar que en este módulo de arquitectura, si bien es cierto, nosotros le estamos poniendo muchas horas que vamos a tener incluidas en este módulo, y es por el hecho de que el objetivo es
que ustedes aprueben el examen del ACP del Autodex. Vamos a tener que estudiar muy bien lo que es arquitectura. Y por eso que se le está destinando una cantidad de horas mayor, ¿no?, respecto a los otros módulos. Bueno, acá también les muestro, ¿no?, lo que es, por ejemplo, en la arquitectura. Vamos a hacer lo que es, sí, en todas las especialidades vamos a hacer lo que es presentación de planos. Por ejemplo, vamos a ver el tema del renderizado también, ¿no?, de los renders. Vamos a ver todo lo que es familias, ¿no?, todo lo que es familias, ya que en el examen del ACP sí hay varias preguntas que es acerca de las familias, que vamos a tener que verlo muy detalladamente, ¿no? Hay varios tipos de familias. Vamos a ver el tema de lo que es las masas. Las masas son como una volumetría, ¿no? Ahí pueden ver incluso este como cubo, esta esfera, ¿no? Son volumetrías en 3D, pero ¿para qué sirven esas masas? ¿No? Yo en el introductorio de hoy día yo les he dicho que se pueden utilizar para lo que es los modelos conceptuales, ¿no? Pero también hay otros tipos de uso. Y hay de diferentes tipos, ¿no? Hay diferentes tipos. Hay masas in situ, hay masas externas, hay otros que son las masas conceptuales, que son las más complejas, ¿no? Como son estas de acá. Más que todo, estas masas conceptuales se utilizan para lo que son las coberturas. A veces hay proyectos que tienen coberturas muy, como esto de acá, ¿no? Que no es algo tradicional, ¿no? Ya también vamos a ver en el módulo 2 lo que es las estructuras. En la estructura vamos a ver tanto lo que es acero metálico como lo que es de concreto armado, ¿no? Vamos a ver de ambos tipos, ¿no? Todo lo que es de diversos elementos, ¿no? Armado de vigas, de columnas, de placas, cómo vamos a hacer las cimentaciones, cómo llevar el armado, los confinamientos, ¿no?, de diferentes tipos, ¿no? Si de repente hay muros anclados o no, ¿no? Si de repente el elemento no lleva refuerzo. Y en acero metálico, ¿no?, también, ¿no?, ahí tenemos mucho que ver también, ¿no? Tenemos que ver el tema de los perfiles, de las columnas, de las vigas, y el tema de repente más complicado de acero metálico. ¿Cómo desarrollamos, por ejemplo, bueno, acá no sale en la imagen, pero si yo hiciera un zoom acá, ¿cómo hacemos el tema de las uniones, ¿no? Ese es el tema que verdaderamente es lo más complejo, ¿no? Si hablamos del tema de estructuras, netamente para acero metálico. Anteriormente, años anteriores, se decía que Revit era muy malo en este tema, ¿no?, en lo que es acero metálico. Uno, cuando tenía que desarrollar un proyecto de esta especialidad, lo primero que pensaba era Tecla, ¿no? No pensaba en Revit porque decían que no, pues Tecla le superaba por mucho al Revit. Pero como ya pasaron muchos años, justamente conforme salía, ¿no?, 2016, 17, 18, 19, ahora el 20, el último que salió. Bueno, yo he estado viendo cada versión y he podido notar que el Revit le ha puesto mucho énfasis en mejorar esto, ¿no?, el tema de metal. Casi siempre la mejora iba en la parte de metal. Y ahora ya no tiene tanta diferencia con el Tecla. Ya no tiene tanta diferencia. Se puede hacer proyectos muy buenos en acero metálico con Revit. Lo que pasa es que todavía no es muy conocido este tema, ¿no?, aunque ya lo han solicitado. Incluso me ha tocado a mí, bueno, yo desarrollo modelos así de BIM, ¿no? Y en oportunidades del año pasado, hace poco, me solicitaron, ¿no? Me solicitaron hacer el proyecto de estructura metálica, pero con Revit. A mí me dio la sorpresa que solicitaron con Revit, ¿no? Ni mencionaron Tecla, ¿no? La empresa dijo, queremos todo en Revit, todo, ¿no? Ya sea acero metálico, acero jugado, instalación, arquitectura. Bueno, en el módulo 3 vamos a ver todo lo que es de MEP, y acá está incluido todo, ¿no? Está incluido lo que es sanitarias, está incluido lo que es eléctricas. Ahí les he puesto algunas imágenes para que ustedes puedan ver, ¿no? Está incluido lo que es contra incendio, está incluido mecánicas. En mecánicas está pues incluido lo que es el HVAC, ¿no?, lo que es climatización. Bueno, y en el módulo 4 vamos a ver lo que es el software de Navisworks, ¿no? En el software de Navisworks es netamente, para que se den una idea, ¿no?, una vez que nosotros trabajemos
arquitectura, trabajemos estructura y trabajemos las demás instalaciones, luego lo que vamos a hacer es unir esos modelos, ¿no? Los unimos y lo llevamos al software de Navisworks. ¿Para qué lo llevamos al software de Navisworks? Porque en Navisworks nosotros podemos ver todo lo que es las incompatibilidades, las interferencias, qué tan graves son esas interferencias, ¿no? Incluso acá yo les pongo, por ejemplo, en esta imagen, ¿no? Acá se encuentra una colisión. Miren, acá hay como, esto debe ser, parece que es una viga, no estoy muy seguro, o de repente es un ducto, y acá miren, hay una tubería. Bueno, ahí también vamos a nosotros ver, justamente con el criterio ya constructivo, yo les voy a más o menos a orientar, ¿no? Cuál debería moverse, ¿no? Y todo eso. Este, por ejemplo, es una imagen de, por ejemplo, cómo encuentra Navisworks esas interferencias, ¿no? Siempre le pone un color verde, un color rojo, y justamente es lo que te indica que está chocando, ahí hay un problema, ¿no? Y esta imagen de acá, hay un hombrecito ahí, que está ahí, parece que va como a hacer va a caminar, y es justamente eso, ¿no? En el Navisworks también podemos hacer lo que son recorridos virtuales, ¿no? Que también lo vamos a ver, ¿no? Nosotros tenemos que empezar a aprender a usar cómo usar cómo emplear este recorrido virtual. Porque hay que entender también que cuando nosotros estamos en una reunión, ¿no? de coordinación, una sesión ICE, nosotros no utilizamos en las reuniones, no se utiliza el Revit, se utiliza lo que es el Navisworks o de repente otro software de recorrido virtual, ¿no? En este caso nosotros vamos a ver el Navisworks. También vamos a ver lo que son las simulaciones 4D. En este caso vamos a hacer para todas las especialidades que hemos trabajado, ¿no? Arquitectura, estructura, instalaciones. Y en el último módulo vamos a ver lo que es una introducción al Lean Construction y BIM Management, ¿no? Acá vamos a ver lo que es la gestión del modelo y los procesos BIM, algo de lo que les estaba comentando el día de hoy. Ya que no solamente es el hecho de que, bueno, yo ya tengo mi modelado, ya lo uní todos los modelos, encontré las interferencias, las soluciones y listo. Ahí no queda, ¿no? Hay mucho más todavía por trabajar, ¿no? Para desarrollar esta metodología BIM. Entonces vamos a ver conjuntamente con las herramientas de Lean Construction, ¿no? Vamos a también a tocar el Virtual Design Construction y vamos a ver cómo emplear todo este tipo de herramientas, ¿no? En nuestros modelos BIM. O sea, cómo se altera nuestro modelo. Adicionalmente, ¿qué hay que poner, ¿no? En nuestro modelo BIM? Bueno, y también hablaremos un poco de BIM en nuestro país, ¿no? Ahí les estaré explicando un poco acerca de cómo estamos actualmente, ¿no? En el tema de normas y todo eso, ¿no? En la parte. Yo les recomiendo, vamos a utilizar nosotros el Revit 2019. No estamos utilizando el 2020, ¿por qué? Yo les recomiendo siempre que ustedes hagan una práctica. Cuando salga, por ejemplo, la última versión, no utilicen la última, sino utilicen una anterior. ¿Y por qué es esto? ¿No? Por ejemplo, ahorita la última versión de Revit que hay es la 20, ¿no? 2020, pero nosotros vamos a utilizar la 2019. ¿Por qué? Es por el hecho de que siempre las últimas versiones tienen algunos problemas, ¿no? Tienen algunos problemas que se van reportando en los foros de Autodesk. Es por eso que si a veces ustedes se han percatado, a veces los software de Revit ponen Revit 2020 y al costadito ponen una B chiquita que es versión y ponen un punto, ¿no? 01, 02. Pero eso es porque se está arreglando, ¿no? Justamente el Autodesk solicita eso a cualquier persona que utilice el software que comunique de estas fallas, ¿no? Y también ese es un motivo, y el otro motivo es por lo que las empresas siempre están en una versión anterior, ¿no? Si ahorita ustedes se van a alguna empresa, va a estar utilizando el 19, ¿no? Es muy improbable que esté utilizando el 20, ¿no? En el Revit vamos a utilizar el 2019, en el Navisworks, bueno, yo les he puesto acá el 2018, puede ser el 2018 o pueden utilizar el 2019, ¿ya? O incluso el 2017. No hay problema, pero no vayan a utilizar el 2020. ¿Ya? El Navisworks no puede ser superior al Revit. ¿Ya? Eso sí, ténganlo en cuenta. Puede ser 2018, 2019 o 2017. Bueno, el Project, nosotros vamos a utilizar, se entiende el Project, el AutoCAD, ¿no? Bueno, acá me falta el AutoCAD. El Project se va a utilizar para lo que en el último módulo, cuando estemos haciendo de Navisworks, porque ahí tenemos que poner una programación. Y también vamos a utilizar lo que es el AutoCAD, ¿no? Eso también lo tenemos que utilizar, porque de ahí vamos a sacar justamente los planos para trabajar. En el AutoCAD
les recomiendo que utilicen, lo mejor sería una versión menos que el Revit, ¿no? Puede ser el AutoCAD 2018. O en todo caso, que tenga la misma versión, ¿no? AutoCAD 2019, pero que no la supere en Revit, porque si la supera, sí va a haber un pequeño problema, ¿no? Sí va a haber un problema a la hora de exportar los archivos, ¿ya? Ahora, de repente va a haber otro tipo de softwares a lo largo del desarrollo de este programa, ¿no? Que van a necesitar instalarse, ya que acá no le he puesto, ¿no? De repente un par más, ¿no? O de repente uno más. Pero eso yo ya les voy a ir avisando con tiempo. O sea, no se preocupen, para las primeras semanas netamente vamos a necesitar el Revit 2019. Ustedes tengan su Revit 2019 y ya con eso estamos listos, ¿no? Bueno, no sé si hay otra consulta. Sí, ingeniero. A ver, le leo algunas que fueron dejando por el chat. Por ejemplo, José Mostajo Puente pregunta si se llegará a ver el BEP, BEP. Claro, es el plan de ejecución BIM. Nosotros lo vamos a ver justamente en el último módulo, en el módulo de introducción de BIM Manager y de Lean Construction. Genial. Waldir Mamani pregunta, ¿en Revit 2018 hay modificaciones? ¿Hay alguna diferencia? Sí, sí las hay. No les recomiendo usar el Revit 2018 porque la diferencia es netamente cuando lleguemos al módulo de estructuras, ¿ya? Porque en arquitectura no hay diferencias ni en eléctrica, ni en sanitaria, ni en instalaciones, no hay. Pero en estructuras sí las hay. Ya en el caso en el 19, la versión 19 y 20, hay opciones que netamente trae para acero metálico. Y en la versión 18 a inferiores, 2017, 16, etcétera, no las trae, ¿no? Y nosotros necesitamos, justamente vamos a ver ese tema de esos comandos también de acero metálico. Genial. Una última pregunta de Kildare Ascue. Pregunta, ¿en el uso del software se hará un proyecto integral de una edificación? Caso 5 pisos, por ejemplo, sótano. Claro, la idea es esa. Nosotros vamos a desarrollar todo un proyecto, ¿sí? Nosotros vamos a desarrollar todo un proyecto. Incluso en la plataforma ya están subidos algunos planos. Claro que no está el proyecto completo, no lo he puesto, ¿no? Porque se va a ir subiendo paralelamente conforme vayamos avanzando, pero sí, vamos a desarrollar un proyecto, ¿no? Completo, esa es la idea. Bueno, tal como lo pueden ver aquí, bueno, ya también lo han podido seguramente ver en la página de Starking, cuando estaba promoviendo este programa de especialización. Los horarios, lunes, miércoles y viernes, 8 y 10, los sábados de 9 a 1. Pueden acceder al examen, el tipo ACP de arquitectura, ¿no? Y también a otros tipos de certificaciones para las demás especialidades, ¿no? Va a haber lo que es las prácticas calificadas. En mi caso yo les voy a tomar prácticas calificadas, lo que es del módulo 1 al 4, ¿no? Es decir, les voy a tomar una práctica calificada final de arquitectura, luego otra de estructura y luego otra de instalaciones, ¿no? Para que puedan justamente sacar esos certificados, ¿no? Van a ser preguntas tipo el examen ACP, ¿no? Netamente. Y esto, ¿para qué les sirve a ustedes? Es para que se vayan familiarizando con el tipo de preguntas que se hacen en estos exámenes, ¿no? Que no son Autodesk, y también para que se acostumbren al ritmo del tiempo, ¿no? Para que no tengan ningún problema y para que estén ya muy bien formados, ¿no? Para que puedan aprobar su examen. En lo que es la modalidad, las clases van a ser todas virtuales, ¿no? Tienen me pueden hacer consultas por aquí por el chat, tienen la plataforma, ¿no? Pueden hacerme las consultas de cualquier tema, ¿no? Que tengan acerca de la clase, o de repente si ustedes tienen alguna experiencia de repente previa o de repente han visto por internet, de repente algún proceso cómo se hace, me pueden consultar de repente, ¿no? Si tienen alguna duda extra. No tengo ningún problema, me la pueden hacer.
No, en el caso de los números de horas que estamos haciendo para este programa son de 200 horas. Claro que siempre se le solicita al alumno que invierta una cantidad de tiempo mayor, ¿no? Justamente para que vaya repasando y todo eso, más que todo para el examen del ACP de arquitectura, ¿no? Que es, como ya saben, es el certificado profesional de Autodesk, ¿no? Es el certificado el más, el de mayor prestigio, ¿no? Porque en realidad son de tres tipos, ¿no? Pero el ACP es el mayor, ¿no? El más fuerte. Una última pregunta antes de irnos. Indica Walter Melvin o pregunta, dice, ¿qué porcentaje de confiabilidad tienen los metrados con Revit? Ya, claro, esa es muy buena consulta, ¿no? El grado de confiabilidad va a depender mucho del tipo de elemento que estemos metrando, ¿ya? Por ejemplo, si hablamos netamente que estamos metrando, supongamos, ¿no? Muros, vigas, losas, suelos, la confiabilidad es del 100%. Pero si de repente estamos metrando elementos de metal o de acero corrugado, sí puede haber una pequeña variación, ¿no? Hay que también tener en cuenta que cada metrado tiene su porcentaje de desperdicio, ¿no? Pero yo les puedo asegurar que sí. Pregunta Henry Hoyos. ¿El software Revit se puede aplicar a la norma de edificaciones del Perú? Claro, la idea es esa. Sí se puede aplicar a la norma de edificaciones. También lo que pasa es que tendrías que especificarme en qué norma, ¿no? Muchas gracias, chicos. Muchas gracias, ingeniero Diego. Tengan todos muy buenas noches. Nos desconectamos. Okay. Buenas noches con todos y gracias.